Hoy 6 de julio celebramos la memoria litúrgica de una santa, una joven santa, llamada María Goretti, una muchacha que murió a los 12 años de edad, mártir. Fue mártir por defender la virtud de la pureza, de la castidad, mártir de la pureza y también una mártir del perdón. Logró perdonar antes de morir a su agresor, a su asesino, como ahora explicaremos. Santa María Goretti es una santa italiana, nació en 1890 en un pueblito llamado Corinaldo, en la región de Le Marche, en Italia. Su padre, Luis o Luigi, su madre, Assunta. De este matrimonio nacieron 7 hijos. María Goretti era la tercera de los 7. Una familia muy humilde, los padres gente de trabajo, tenían muy poco en el orden de lo material, pero tenían una gran riqueza espiritual, eran gente de mucha fe. Todos los días rezaban el rosario en familia, iban a misa los domingos, eran de comunión frecuente. Gente realmente de una fe admirable, como toda la familia cultivaba la vida espiritual. Gente recta, honesta, de trabajo. En un momento, cuando nació el 4.º hijo, los padres de María Goretti decidieron mudarse más cerca de Roma, porque en Corinaldo había poco trabajo, había hambre, y bueno, buscando un mejor futuro para las familias, que los padres optaron por mudarse. En este nuevo destino se pusieron al servicio de un conde que tenía un campo, y ahí Luis trabajaba en el campo, trabajaba la tierra, cultivaba, araba, cosechaba. Se asoció Luis, el papá de María, la mártir, se asoció con un hombre que vivía en una casa pegada a la propia. Eran 2 casas que estaban pegadas, unidas. Este socio de Luis Goretti, de apellido Serenelli, vivía con su hijo, con su muchacho adolescente, llamado Alessandro, ¿no? O Alejandro. ¿Qué pasó? Al poco tiempo Luigi Goretti, el papá de María, murió. Enfermó de paludismo. Las condiciones ambientales de ese lugar en esa época favorecían un poco el contagio de esta enfermedad. Algunos morían de esto y bueno, también Luis murió. A los 10 días murió. A los 10 días de haber contraído la enfermedad terrible. Y entonces la esposa, la viuda, tuvo que ir a trabajar para sostener la familia, para alimentar a los 7 hijos. Y además tenía una deuda que pagar, con lo cual tuvo que ir al campo. Y María Goretti se quedó en la casa cuidando de los hermanos más chiquitos, cuidando de la casa, cocinando, cosiendo, limpiando. El vecino de la familia Goretti, dijimos, este señor Serenelli con su hijo Alessandro. Estos vecinos eran mala gente, es decir, tenían vicios, era alcohólico
este señor Serenelli, eran mal hablados, irrespetuosos. Y el muchacho Alessandro en un momento empezó a mirar con malos ojos, con ojos lujuriosos, a la joven María. Ella se dio cuenta de las malas intenciones del muchacho, quien inicialmente la alababa, le decía cosas lindas, buscaba seducirla, con alabanzas, con halagos, con adulaciones, pero María nunca le respondió como él hubiese deseado que María le respondiera. Ella siempre fue seca, ¿no? Digamos, se dio cuenta de las malas intenciones y es por eso que tomaba distancia de este muchacho. María, al darse cuenta de las malas intenciones del joven, le pidió a su mamá, le suplicó que no la dejara sola. Pero bueno, la madre no entendía muy bien el porqué, tampoco le dio detalles, María, y además tenía que trabajar en el campo, todo el día afuera. En un momento estaba María cuidando de la más chiquita, de su hermanita, y este joven entra a la casa y en la cocina intenta abusar. Al ver que María no le respondía, como dijimos, pasó de las alabanzas a la agresión, de los halagos a la ira, de la seducción a la violencia. Y entonces intentó abusar de María Goretti, intentó violentarla, violarla. Ella se resistió y él sacó un puñal y empezó a clavar este puñal en la joven. Más de 10 puñaladas recibió María Goretti en ese intento por defenderse de este abuso, de la violación. Mientras este joven, que estaba ya ciego, dominado por la pasión sexual y por la pasión de la ira, mientras él la asesinaba, ella le decía: Alejandro, no hagas esto porque es pecado y te vas a condenar en el infierno. Ella pensando en el bien espiritual de él. Por supuesto, él estaba ciego y bueno, así terminó la historia, digamos. Bueno, hubo gritos, la pequeña llorando, se acercaron los vecinos que estaban en el campo, vieron ahí el episodio terrible, cruento, la sangre desparramada, ella agonizando. La llevaron al hospital y algunas horas después murió. Antes de morir pudo visitarla el sacerdote, el capellán del hospital, a María. Le dio los sacramentos. Le preguntó el sacerdote si ella perdonaba a su asesino, Alejandro, y ella dijo, escuchen esto, dijo ella: sí, yo lo perdono y quiero que venga conmigo al paraíso. Fíjense, ¿no? Qué capacidad para perdonar. Esa muerte fue un día como hoy, 6 de julio del año 1902. María Goretti tenía 12 años de edad. Alejandro fue condenado, juzgado y condenado a 30 años de prisión con trabajos forzosos. Inicialmente iba un sacerdote a visitarlo a la cárcel, el obispo también, pero Alejandro
no advertía, no era consciente del daño, de la culpa, de la gravedad del hecho. No se daba cuenta. Estaba ciego, seguía ciego. En un momento fue el obispo a verlo a la cárcel. Él se mostró frío, duro, indiferente ante la visita del obispo. Siempre el obispo cuando iba, o el sacerdote, era para, en definitiva, buscar el arrepentimiento de este asesino, que era lo más importante, ¿no? La conversión, el arrepentimiento. Bueno, luego de esta visita, aparentemente una visita sin frutos, una visita inútil aparentemente, pero luego recibió Alejandro la gracia de la conversión. Empezó a llorar amargamente, advirtió de la gravedad de su pecado, de su culpa. Le escribió una carta al obispo pidiendo perdón, diciendo lo malo que había sido él y lo bueno que había sido ella, María. Pidió perdón, se arrepintió, se convirtió. Salió antes de la cárcel por buena conducta y se puso al servicio a trabajar en un convento franciscano como hortelano. Y él mismo luego también se hizo parte de esa comunidad franciscana. Tiempo después fue este muchacho ya convertido, ya hecho una nueva persona. Alejandro fue a Corinaldo, porque la familia de Santa María Goretti retornó al pueblo de Corinaldo. Fue a ver a la madre de la joven mártir, le pidió perdón a su madre, y la madre le dijo: si mi hija te perdonó, yo también te perdono. El propio Alejandro o Alessandro testificó en Roma, en el Vaticano, testificó en favor de la santidad de María Goretti cuando se empieza a estudiar la santidad de la joven para beatificarla y luego canonizarla y declararla mártir. Fue llamado como testigo el propio asesino, fíjense ustedes, ¿no? Ahora declarando en favor de la santidad de la joven María Goretti. Una historia por una parte dura, cruenta, terrible, de mucho dolor, pero al mismo tiempo una historia en donde todo es amor, todo es perdón. María que perdona a su asesino antes de morir, la madre de María Goretti que también perdona a este hombre, Dios que también lo perdona, Él que se arrepiente. Lo que hace Dios, ¿no es cierto?, en las personas, lo que hace la misericordia de Dios, cómo realmente puede cambiar un corazón, un alma, a una persona. Pidamos a esta mártir de hoy, por una parte, que nos ayude a vivir la castidad, la pureza. Ella fue mártir de la pureza, murió por defender la virtud de la pureza, de la castidad. En la época actual no se promueve en absoluto la castidad, la virginidad, la pureza. Son virtudes mal vistas por la sociedad en muchos ambientes. No son virtudes políticamente correctas. Uno habla de la virginidad y muchos se ríen, no entienden. O uno habla de la castidad y pasa lo mismo. Bueno, que esta joven nos ayude a ser puros, de cuerpo y alma, interceda por nosotros, y que también Santa María Goretti nos ayude a perdonar a nuestros enemigos, perdonar a aquellos que nos han ofendido, nos han agredido. Ella que pudo perdonar a su asesino antes de morir.
nos dé también el Señor la gracia del perdón por medio de esta mártir. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa María Goretti ruega por nosotros.